Sí, ingeniero. Una pregunta, buenos días. Buenos días. ¿Cómo dijo que se tenía que llamar la otra base de datos? No escuché. Base de datos prueba para el insert que es pequeñito. Ok, Y el otro es base de datos BD underscore tarjeta de crédito. ok, gracias. Si gustan, vayan haciendo ahorita, creen la base de datos prueba nada más, ejecuten el script que les trasladé, les doy un minuto para que lo puedan hacer y continuamos con la presentación de los join, del uso de join. Bueno, ¿ya crearon la base de datos? Ya, ingeniero. Bueno, entonces miren jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que son los join. Ya en las clases anteriores yo les he enseñado cómo unir o cómo relacionar en una consulta a dos tablas diferentes. Aquí con los join, nosotros ahorita lo que vamos a aprender es a interpretar para qué me sirve cada una de estas funciones. Si se dan cuenta, en la primera presentación, en lo que tenemos visualmente, esto parece mucho a conjuntos, ¿sí o no? Sí, Bueno, y eso, la razón por la que parecen conjuntos es porque toda la teoría de base de datos se basa o se fundamenta sobre la teoría de conjuntos. Entonces, es importante tener claridad de esto En el caso del porque año de en función publicación. de Y ello, por último, aquí ustedes está son los lo que que sería tienen que usar cada función dependiendo de qué es lo que quieren encontrar. Por ejemplo, vamos a iniciar con el concepto del inner join. El inner join, estoy posicionado en esta parte, en este conjunto. El inner join básicamente me da la intersección de dos conjuntos. Lo que existe en el conjunto A y que también existe en el conjunto B. ¿Sí? La intersección de esos conjuntos es lo único que me va a devolver esta operación. Ahora, antes de iniciar todo el tema, el script que yo les compartí es únicamente para efectos de ejemplificar la funcionalidad de cada uno de estos conceptos. ¿Sí? Yo no, o sea, quiero ser muy claro, es que el ingeniero cuando nos dio la clase, él creó una tabla para llevar el registro de los estudiantes en matemáticas y después creó una tabla para llevar el registro de los estudiantes de base de datos y entonces yo diseño mis bases de datos de esa forma. No, eso sería un error garrafal. Yo les pasé ese script únicamente para que fácilmente nosotros podamos visualizar el uso de estos comandos, ¿sí? No quiero que van a decir, sí se diseña una base de datos donde tenemos diferentes cursos, porque no es así. Solo es para comprender cómo funcionan los join. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar a hablar del primero, del inner join. Entonces, yo tengo un mal diseño de base de datos y donde yo tengo una tabla
que se llama cálculo, tengo otra tabla que se llama base de datos y cada una de ellas tiene el código de carnet y el nombre, código de carnet y nombre. Entonces, para el join, lo que nosotros manejamos es el tema de la intersección. Este es el script que les compartí para que ustedes lo puedan ejecutar. Entonces, el inner join me da la intersección, lo que está en esta tabla y que está en esta otra tabla. De otra manera o de otra forma podemos permítame que todavía no han entrado todos. Para las personas que se acaban de integrar, les compartí dos scripts que necesito que me ejecuten. El primero, que es un TXT, necesito que lo coloquen en una base de datos nueva que le llamen pruebas. Con ese es el que estamos trabajando. ¿Estamos claros? ¿Todos tienen los scripts? Entonces, nosotros vamos a tener la base de datos. En este caso, voy a cerrar aquí. Yo tengo mi base de datos prueba, le voy a decir new query. Esta se llama select asterisco from TV matemática. Y tengo la tabla select asterisco from TV base. Creo que solo base le puse. Base de datos. Entonces, yo tengo las dos tablas, ambas tablas tienen carnet y tienen los nombres de los estudiantes. La primera de las funciones que estamos trabajando es el inner join. Permítanme, jóvenes. El inner join es una función que me va a permitir a mí unir estas dos tablas, pero solo va a mostrar la intersección entre ellas. Select asterisco from TV matemática inner join TV base de datos. Le voy a poner D y aquí le voy a poner M. ¿Cómo se llama esta letra? Viene siendo un alias. Alias, sí, muy bien. Entonces, ¿por qué necesito un alias? Porque esta tabla tiene un campo que se llama carnet y esta tabla tiene otro campo que se llama carnet. Entonces, ¿cuál es la lógica de estas funciones? ¿Del inner join o de las funciones del join? Básicamente siempre tienen dos tablas. La tabla matemática, en este caso, es la de la tabla del lado izquierdo. La tabla del lado derecho va a ser la tabla de base de datos. Entonces, el inner join consiste en colocar los campos en común entre esta tabla y esta otra tabla. Bajo un modelo entidad relación donde la data está relacionada, aquí en la cláusula de long deben de colocar todos los campos que sirvieron para formar la llave foránea. En este caso, estas tablas no cumplen con el tema de integridad referencial, pero entonces nosotros vamos a definir los campos por los cuales queremos unir estos registros.
Entonces digo, de la tabla matemáticas, m.carné, por el número de carné, lo voy a unir con la tabla de base de datos, colocar B en lugar de D, b.carnet. Entonces, por el carnet de ambas tablas, yo voy a hacer esa unión. Pero vean algo. Matemáticas tiene 9 registros. Yo tengo 8 registros en la tabla de base de datos porque eliminé uno. Ustedes deben de tener 9 registros. Al hacer la función del inner join, si se dan cuenta, en lugar de 9 registros que tienen las dos tablas, me devuelve únicamente 5. ¿Esos 5 qué son? La intersección de ambas bases de datos. ¿Cómo? La intersección de ambas bases de datos, ¿no? Pero no bases de datos. ¿Qué son esas? Perdón, de las tablas, perdón. De las tablas, ¿sí? La intersección significa, en otras palabras, si se dan cuenta, aquí tengo, miren, m.carne y m.nombre, y tengo base de datos.carnet y base de datos.nombre. Aquí le voy a poner bases y aquí le voy a poner matemática para que lo identifique. Matemática. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo de esta forma es que la señorita Mónica Beatriz lleva curso de matemáticas y también lleva el curso de base de datos. Si lleva los dos cursos, el inner join me lo va a devolver. Eso significa que está en esta tabla y que también está en esta tabla. ¿Sí? Eso es lo que significa o para qué sirve el inner join. ¿Sí? Ahí está el query que nosotros estamos haciendo en este momento y me devuelve la intersección de los dos conjuntos, que está en A y que está en B. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Vale. Siguiente punto. Ya que tengo esto, ahora me toca analizar el comando de left join, la función left join. Realice una consulta que despliegue todos los estudiantes que llevan matemática y que muestren si llevan base de datos. Aquí, el principio, necesito que estén claros en la imagen. Me dice que lleven matemáticas y que si llevan base de datos se muestre su información. Left join, ya les dije, estos comandos, su lógica son dos tablas, la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. Cuando yo digo left, estoy tomando la tabla de la izquierda como mi tabla base. ¿Qué significa eso? Que si la tabla de la izquierda tiene 1000 registros, me van a aparecer 1000 registros listados. Y aquí yo voy a ir desplegando dentro de esos 1000 registros información cuando la tenga, por ejemplo, en este caso de base de datos. Si la tabla de la izquierda tiene 500 registros, me va a desplegar 500 registros, y si tiene información en base de datos, solo me lo va a ir colocando. Con el inner join, si se dan cuenta, si existía en la izquierda, pero no existía en la derecha, se eliminaba. Entonces ya no aparecía. En cambio, el left me lista, toma como base la tabla de la izquierda y me devuelve el número completo de registros. ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Vale, entonces ya tengo el inner. El inner join es la intersección
Entonces, voy a copiarlo de aquí. Lo único que cambia es que en lugar de inner, si se dan cuenta, el inner join me devolvió 5. El left join para mí me va a devolver 9 registros, a ustedes también, ¿sí? Entonces, miren, me lista todos los registros de matemáticas, ¿sí? Estos registros son los de matemáticas, la lista completa. Era lo que les decía. Si aquí tengo 1000 registros, aquí me van a aparecer 1000 registros. Y si tiene el left, lo que sirve es para decir, bueno, a mí lo que me interesa es la tabla de la izquierda, pero si tiene algo en la tabla de la derecha, muéstrelos, ¿sí? Para que se mantenga el registro. Por ejemplo, ¿qué puedo concluir aquí? Con Manuel Beltranena, ¿cómo interpreto ese registro? Que solo pertenece al curso de matemáticas. Que solo lleva el curso de matemáticas. Perfecto. Entonces, bueno, ya tengo matemáticas. Ahora, si yo les pregunto, indique qué estudiantes llevan únicamente el curso de matemática. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían esos estudiantes? Sería Manuel, Jorge Pérez, Luis Pedro Fernández y Arturo Ipacay. Perfecto. Teóricamente está. ¿Cómo lo hacemos con la consulta? Solo un selecta la tabla matemática, ¿no? ¿Y quién me habló? ¿Quién me habló ahorita? Yo, ingeniero. Espérame, es que no tengo la vista. ¿Quién? Yo, ingeniero. Fernando. Va, Así ayúdame, es. Fernando. Dictame. ¿Qué es lo que necesitas? Select from TV Matemática. ¿Qué más? Yo pensaría que solo un selecta la tabla de matemática para que tire los alumnos de la tabla de matemática. Por eso. Pero te están diciendo que únicamente llevan matemática. Ah, perdón, me confundí, ingeniero. Va, pero ahora ayúdame. ¿Cómo se te ocurre? Ahí ya tus compañeros listaron quiénes son. Ahora el chiste es hacerlo con la consulta. Yo le pondré una condición. Una condición. Vale. Algo muy importante, miren, en los join, el long, son los campos que sirven para unir las tablas. Campos que sirven para unir las tablas. Las condiciones se ponen en el apartado del where. ¿Sí? Entonces yo tengo esto y voy a colocar where. ¿Cuál sería la condición? Donde, no sé, pero donde T de matemática tenga datos y T de base de datos no tenga datos, ¿va? Que esté en null. No sé cómo escribirlo, pero algo así lo interpretaría. Donde aquí ya sabes, donde matemáticas tenga datos, como estás usando un left join, te estás asegurando que siempre va a tener datos. Entonces, como decís vos, el tema del null es lo que nos va a definir quiénes no llevan el curso de base de datos. Entonces, la cláusula se aplica sobre este campo, por ejemplo. Entonces yo digo, where, este campo es b.carnet is null. Is null es nulo. Entonces, si yo aplico esa condición,
Miren, me quedan los que ustedes me listaron. Pero es por el principio que ustedes vieron aquí. Primero hay que ver la data. La data aquí dice, miren, aquí Manuel Beltranena lleva base de datos, lleva matemáticas, pero no lleva base de datos. En este su constante es que el carnet viene nulo. Mónica Beatriz lleva matemáticas, pero también lleva base de datos. Ella no aplica para mi análisis y veo que tiene valores en el carnet. Entonces, mi condicionante va a ser esta. Cuando el carnet de esta tabla sea nulo, significa que esta persona únicamente lleva el curso de matemáticas. Y entonces a través de esto yo le puedo dar ya la respuesta. ¿Estamos claros? Sí. Sí, está claro. Entonces aquí se dan que los que llevan únicamente matemáticas, a mí me dan 4 registros. ¿Sí? 4 registros. Los que llevan los 2 cursos es con inner join. Los que llevan los 4 registros son 5 personas. Entonces ahora me toca analizar el otro lado, el right join. Y el right join es lo mismo. El right join lo que hace es que ahora tengo mis 2 tablas, matemática, lado izquierdo, base de datos, lado derecho. Entonces lo que dice es, right join tome como base la tabla de la derecha, que es la de base de datos, y la voy a listar, ¿sí? Voy a desplegarla toda, y si tengo algún registro de este lado, pues lo voy a pintar, de lo contrario, se coloca como nulo, pero se mantiene el número de registros que tenga la tabla del lado derecho. En mi caso les decía que yo eliminé un registro de base de datos, de la tabla base de datos. Entonces, voy a usar el right join. Voy a usar el right join. Entonces, igual, ¿sí? La función está compuesta por 2 tablas. Tabla de la izquierda, tabla de la derecha. Entonces le cambio, en lugar de left, right, y por los mismos campos, y listo, F5. Si se dan cuenta, a mí me lista los 8 registros, porque 8 registros tengo en la tabla de base de datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, si les pregunto, ¿qué estudiantes llevan únicamente el curso de base de datos? ¿Qué estudiantes son? ¿Qué estudiantes son esos? Jacqueline Bracamontes, Jessica Villatoro y Ariel Estuardo González. Perfecto. ¿Y cómo lo hacemos a nivel de query? Le agregamos la condición donde la tabla matemática sea nula. Where m.carnet is null. Y vean, ahí me da 3 registros. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ingeniero. Creo que puede mostrar el... Ahí, gracias.
3 registros. Entonces, ahora nos toca ver la otra función, que es full join. Full join, vean la imagen, es todo, ¿sí? Todo lo que está en la tabla A y todo lo que está en la tabla B, incluyendo las intersecciones, ¿sí? Les pregunto yo, ¿cuántos registros me tiene que devolver el full join? 18. 18, ¿por qué 18? Porque está enlistando todo. Pero no sé, es que, bueno, al final me va a tirar el listado de primero las de A, digamos, y de ahí primero y después las de B, pero la información de cada una al lado, no sé si sea. Si A tiene B, me va a tirar a la par B, y de ahí si B tiene A, me la va a tirar a la par. Entiendo yo. No precisamente. ¿Te acordás del tema de conjuntos? Que dijimos conjuntos. Esto es lo mismo. Nosotros dijimos, miren, ¿quiénes son los estudiantes que únicamente llevan A? Los que únicamente llevan A es el color amarillo, ¿sí? Amarillo. Entonces, los estudiantes que únicamente llevan matemática. Tengo 4 registros. ¿Qué es esto? O sea, lado izquierdo, left join, ¿sí? Left join, color amarillo, ¿sí? Que únicamente llevan matemática, color amarillo. Eso me dio 4 registros. Los estudiantes que únicamente llevan base de datos, right join, en la gráfica sería color verde, que únicamente llevan base de datos, 3 registros. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Vaya, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? 4 y 7. A ustedes les va a variar ahí, ustedes les daría 8, creo yo. ¿Estamos claros? Uh-huh. Bueno. Y entonces, ¿qué me queda? La intersección. ¿Cuánto tiene la intersección? La intersección estaba dada por el inner join. El inner join me dice tiene 5 registros. Entonces aquí tengo 5 más 4, 9 más 3, 12 registros. Entonces, si yo veo que ya analicé la parte amarilla con el left join, la parte verde con el right join y la intersección con el inner join, me da 12 registros. Entonces, si yo hago esta consulta, me va a aparecer o me tiene que devolver 12 registros. Miren, en lugar de right, full join, y ahí me aparecen los 12 registros. ¿Estamos claros? Sí. ¿Estamos claros con el tema de los conjuntos, cómo se interpreta? Sí, está claro. Bueno, entonces por último nos toca ver el cross join. El cross join no es más que lo que nosotros mirábamos en conjuntos y que se conoce como producto cartesiano. Bueno, aquí todavía me hace falta algo del análisis. Determine qué estudiantes llevan únicamente un curso. ¿Cómo lo hacemos?
Ya en la imagen me está diciendo, mire, lo que necesito que excluya son la intersección de los dos conjuntos. ¿Cómo lo hago? Que muestre donde m.carnet es igual a null o b.carnet es igual a null. Perfecto, muy bien. ¿Sí? O sea, para mí los estudiantes que llevan únicamente un curso son los que solo aparecen ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Y es lo que estamos validando. El OR es o este se cumple, es válido. En este caso, Manuel Beltranena. Aquí b.carnet es null. Entonces Manuel Beltranena sí aplica. Mónica Beatriz dice m.carnet es nulo. No, entonces no aplica. Siguiente. Por ejemplo aquí, Jorge Pérez. m.carnet es null. No. O b.carnet es null. Sí, entonces aplica. Y de esta forma yo tengo los que llevan únicamente un curso. Son 7 personas. ¿Estamos claros? Sí. Por último, les decía que es el cross-join. Cross-join es un producto cartesiano. Producto cartesiano significa este símbolo verde con esta estrella, con esta otra estrella, con esta circunferencia y con este cuadrado. Termino de hacer toda esa operación, me toca triángulo contra esta otra estrella, triángulo con circunferencia, triángulo con cuadrado. Después me voy por esta figura contra esta y contra esta. Ese es el producto cartesiano. Entonces, ¿qué varía esto? Que como es este contra todos, no lleva la cláusula de Long. Entonces, yo voy a colocar el cross join es igual a producto cartesiano. Entonces digo producto cartesiano y lo voy a hacer solo con los carnet para que vean la correlación que existe. Carnet y carnet. Aquí es cross join. Cross join. Entonces miren, ahí ya me aparece. Si quieren le voy a poner order by m.carnet. Entonces si se dan cuenta, miren, el primer carnet contra el primer carnet de bases. El primer carnet contra el segundo carnet de bases. El primer carnet contra el tercero. El primer carnet contra el cuarto. El primer carnet contra el quinto, el primer carnet contra el sexto, el primer carnet contra el séptimo, primer carnet contra el octavo. Y entonces ya que terminé los 8 registros que tengo en base de datos, ahora me toca pasarme al otro registro y comienza de nuevo todo el proceso. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces así funciona el cross join. Háganme un favor, les doy un minuto para que carguen el segundo script. Creen la base de datos tarjeta de crédito. Aquí miren, base de datos tarjeta. ¿Se recuerdan? Clic derecho, New Database. Crean la tabla, la base de datos tarjeta y ejecutan el script que les trasladé. En un minuto regreso, solo me sirvo agua y regreso.
Listo, jóvenes, ¿ya ejecutaron el script? ¿Ya ejecutaron el script? Todavía no hay. ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Ya estamos? Pues el mío se quedó ejecutando. Pero si quiere decir. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, miren pues, jóvenes, tenemos aquí la base de datos de imaginémonos un banco donde tenemos el registro de tarjetas de crédito, tenemos los clientes. Si se dan cuenta, miren, clientes, tengo 7,746 clientes. ¿Dónde vi eso? Aquí miren, en la parte inferior derecha aparece el número de celdas o de registros. 7,746 registros. En tarjeta de crédito tengo 9,861 registros. 9,861 registros. En las transacciones tengo 18,416 registros y en la tabla de bienes tengo 10 registros. ¿Por qué es importante ir viendo registros tengo? Primero, siempre que estoy haciendo un análisis, ahorita vamos a entrar a ver análisis de datos. Siempre que yo estoy haciendo un análisis, yo necesito tener o visualizar qué significan los resultados que me están devolviendo las consultas. Yo aquí ejecuté el select y estoy viendo cuántas filas me devuelve la consulta, pero ¿cómo lo cuento? ¿Cómo hago la función contar en SQL? De los que ya manejan SQL, ¿cuál es la función? Count. Perfecto. Mire, pues entonces si yo quiero contar cuántos registros hay en una tabla, yo coloco select y puedo hacerlo de dos formas. Por ejemplo, count asterisco, lo ejecuto y me da 7,746 registros. Y lo puedo hacer de esta forma. Select asterisco count y le coloco un 1.
Y entonces me da 7.746 registros. ¿Cuál es la diferencia? Esto no es óptimo, esto es más óptimo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dan select asterisco, lo que están haciendo, diciéndole al motor de base de datos es, mire, construya toda la tabla, ponga todos los campos de la columna, de la tabla, y de todos modos, a mí no me importa, pero solo cuénteme el registro. Entonces, en lugar de pedirle que me despliegue todos los campos de la tabla para poderlos contar, yo únicamente le digo, miren, no me interesan ni siquiera los campos, solo por cada registro vaya contándomelo como un registro. Por eso coloco el 1. Es más óptimo al momento de hacerlo. Con bases de datos pequeñas como las que tenemos nosotros en este momento de 7.000 registros, ni siquiera se percibe la diferencia de velocidad entre un query y el otro. ¿Sí? Entonces, pero ya tablas grandes ya tienen un impacto en el rendimiento de la consulta. Ya tenemos la tabla contar. Ahora veamos más funciones. Vamos a ver. Tengo la tabla select asterisco from tv transacción. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, Sin Gringo. Vale. Entonces, miren, pues, si nosotros quisiéramos analizar esto, esta es la tabla donde se almacena el detalle de las transacciones realizadas con tarjeta de crédito. ¿Sí? Yo compro, si se dan cuenta aquí, me están en el primer registro, están aplicando una visa cuota, la visa cuota 2 de 6 de un bazar de perfumería por un monto de 416 y eso es un débito. Si yo les dijera, mire, díganme cuánto se ha transaccionado en esta tabla, ¿cómo vamos a hacer esto? El comando para hacer sumas en SQL, ¿cuál es? Zoom. Sum. Entonces, si yo les digo, quiero saber cuánto es el monto total de transaccional que hemos tenido, coloco sum y coloco adentro el campo que quiero sumar, mon transacción. Eso me devuelve todo lo que he transaccionado en este mes, que me dice que son 7.469.000 quetzales con 69.010 quetzales con 47 centavos. Ese es el comando sum. Pero también hay otros comandos que me sirven para agrupar registros. En este caso, si yo regreso a la tabla transacción, yo regreso a esta tabla, yo posiblemente puedo asumir que una misma tarjeta ha hecho múltiples consumos. Si quieren, entonces yo voy a decir, bueno, primera pregunta que puedo hacer a partir de esto. ¿Cuántas tarjetas han transaccionado a la fecha? ¿Cuántas tarjetas han transaccionado a la fecha? Los compañeros que ya han usado SQL, ayúdenme. ¿Cómo sacaríamos eso?
sería hacer el count, pero esta vez sobre tarjeta. Count sobre tarjeta, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuántas tarjetas han? Me corregí si te entendí bien. Así. Sí, eso era lo que buscaba, de cuántas eran las tarjetas así en sí. No, Entre porque todas las- Ahí tal vez le faltaría un group by por tarjeta. Porque también. si lo que quería era es que eso es para obtener el número. Si era por los registros, entonces sí necesitamos, o sea, ver las líneas por completo, las duplas. Entonces sí sería como un group by, agruparlo por tarjeta. ya, ahí ese es el tema. O sea, si yo quiero saber, tal vez lo que me faltó aquí, cuántas tarjetas distintas han transaccionado a la fecha. Entonces tengo dos formas. La primera, el comando distinct, que esto significa distintos, y entonces yo digo tarjeta. Quiero saber todas las tarjetas distintas que están en la tabla transaccional. Eso me va a decir cuántas tarjetas distintas han transaccionado a la fecha. Me dice que tengo 8,354 tarjetas. 8,354 tarjetas. Haciéndolo de la otra forma, como decían sus compañeros, podríamos hacerlo por medio de un group by. Ahora, por medio de group by, yo voy a colocar el campo tarjeta, le voy a decir group by tarjeta, y esto me permite agruparlo y me da los 8,354 registros, 354 registros o tarjetas. Group by. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, si la tarjeta 1, 2, 3 ha hecho 5 compras, cuando yo le digo agruparla, en lugar de devolverme 5 registros, me va a devolver solo un registro. Por eso es de que solo tengo 8,300 registros versus las 18,000 transacciones que tengo. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Para qué sirve el group by? Sí, ingeniero. Javier, Andrés, adelante. Depende, ¿qué quieres hacer? Porque, por ejemplo, el distinct es solo una validación muy somera de existe o no, perdón, el distinct te hace una distinción de todos los registros. Al final de cuentas, creo que el impacto a nivel de consultas en estos dos casos va a ser el mismo. Ahora, ¿cuál vas a usar en uno y otro caso? El group by va amarrado a más operaciones que vos podés hacer o que necesitas realizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el distinct únicamente se va a limitar a decirte cuántas transacciones, cuántas tarjetas distintas hay, mientras que el group by lo vas a usar cuando necesites, por ejemplo, contar cuántas operaciones ha hecho cada una de estas tarjetas. Entonces aquí mira, lo que estoy haciendo yo es por cada una de las tarjetas que me agrupaste, además yo lo estoy contando. Entonces básicamente cuál vas a usar es dependiendo qué necesites. Si solo necesitas listados distintos, te diría yo usa un distinct. Si necesitas hacer una operación más asociada a este grupo, necesitas usar un group by. Vamos a ver. Permíteme.
Mira, pues, cuando le das a ejecutar aquí, mira, a la par hay un chequecito y hay displays que quieres mostrar el plan de ejecución. El plan de ejecución es un análisis que te da la base de datos donde vos podés ir midiendo el impacto de qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, aquí te está diciendo, mira, vas a consumir, tener un costo de 55, 45, hacerlo por un disco. Si yo lo hago para el Group By, tiene 55 y 45. Mira, los costos son relativamente iguales. Ya te diste cuenta aquí, mira, te dice el costo. Cuando vos estás analizando qué es mejor, te tenés que venir a esta parte y ver el impacto. Pero si te das cuenta, aquí tenés 55, 45 en este lado. Y del otro lado tenés 55 y 45. Sí, solo que este va más directo, va menos pasos. Entonces yo te diría, si solo me interesa hacer un listado de tarjetas distintas, yo me iría por este lado. Si yo quiero hacer más operaciones, me voy sobre este lado. Estamos. Para saber qué es más utilizable, analiza ese plan de ejecución. Eso te da un norte de qué tanto impacto tiene tu consulta. Bueno, entonces tenemos Distinct, tenemos Group By y ya les comenté que aquí el Group By me sirve a mí para hacer operaciones. En este caso, en el caso que les coloqué aquí, me dice cuál es el número de transacciones realizadas por tarjeta. Entonces, miren esto, me dice, por ejemplo, me dice, miren, la tarjeta esta, la 793, me dice que tiene 3 operaciones. Siempre es importante que ustedes validen. Veamos, select, asterisco from, TV transacción, where tarjeta es igual a esta que dice 3, F5, y miren, 3 operaciones. Está correcto, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el monto que han consumido en cada una de las tarjetas? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo calculo? Para saber el monto de cuánto es lo consumido, ¿cuál es la operación que hace? Por ejemplo, para este caso, que tiene 3 transacciones, ¿qué operación haría? Sumar la columna, la de monto de transacción. Correcto, entonces lo mismo aplicamos, pero como ya tenemos agrupado esto, entonces me va a decir sum, el comando sumar, mon transacción. Y entonces yo lo agrupo por tarjeta y yo ya sé que esta tarjeta gastó 418. Esta que tenía 3 transacciones, vamos a ver, lo voy a poner aquí si quieren el count. Esta que tenía 3 transacciones, me dice que en total, entre esas 3 transacciones, tiene un total de 431 quetzales.
Miren, 273 más 72 más 85 me va a dar eso. ¿Quieren? Lo verificamos. Entonces, 273.38 más 72.65 más 85.03 es igual a 431. 431. Aquí está, miren, 31.06. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces mi query hizo correctamente toda la operación. ¿Estamos claros? ¿Entendimos para qué sirve el group by? Sí, ingeniero. Las personas que no habían usado nunca SQL, ¿estamos claros? Sí. Bueno, entonces para eso tengo el group by. ¿Qué tengo que estar claro del group by, jóvenes? Que el group by me sirve para agrupar registros y con esos registros yo puedo hacer operaciones. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí le colocara ID transacción? Si se dan cuenta, estos son campos de las tablas o de las tablas y estos son campos calculados. Cuando yo aplico group by, todo lo que sean campos de la tabla deben de también estar dentro del group by. Si no están, me marca error. Miren, por ejemplo, ID transacción. ID transacción no está en el group by. Entonces, error. Porque no lo puede agrupar. Esto ya es un diferenciador. Entonces, si yo quiero por ID transacción, esto me lo va a volver único y ya no se hace el agrupamiento ID transacción. Debería de tenerlo aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber qué campos son los que me permiten hacer ese agrupamiento y dentro del select solo tengo que mostrar esos campos. Si aquí tengo un campo de columna, aquí tengo el mismo campo de columna. Ahora, sí puedo tener más columnas, pero calculadas. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Lo van haciendo conmigo? Sí. La siguiente pregunta, ¿qué tarjetas han realizado más de una transacción? A ver, los compañeros que ya saben SQL, ayúdenme. ¿Qué usamos para resolver eso? ¿Qué uso para determinar quiénes han realizado más de una transacción? A ver, don Anderson. A ver. Permítame, estoy haciendo pruebas también con mi SQL. ¿Alguien más de los que ya han estado? ¿De los que ya saben SQL? Que nos dé una luz. ¿Cómo resolvemos eso? Si quiere, les voy a decir para no tardarnos tanto tiempo en esto. Miren pues, tengo dos formas de hacerlo. Primero, siguiendo con el tema del group by, yo le puedo aplicar una restricción al group by.
Yo ya tengo, miren, la sumatoria y el conteo. Cuando yo tengo un group by, yo puedo aplicarle una restricción que se llama having, y le tengo que decir el criterio de restricción, count, y aquí le voy a colocar count mayor a 1, por ejemplo. ¿Quiénes han realizado más de una transacción? Entonces es los que tengan un conteo mayor a 1, desplieguen. Entonces yo ya tengo, miren, que todas estas tarjetas, 5.513 tarjetas, realizaron más de una transacción. ¿Sí? De esa forma puedo dar respuesta a esto. Para eso está la cláusula having. El having es para condicionar algún resultado del grupo. ¿Estamos claros en este punto? ¿Estamos claros? Se comprende, se me había olvidado esa otra palabra reservada. Segunda opción. Esto es algo que se conoce como subconsultas. Una subconsulta es una consulta dentro de otra consulta. Esto utilícenlo solo cuando de verdad el query ya se complicó mucho, porque esto sí tiene un impacto sobre la base de datos. Entonces, la segunda opción, estos son subconsultas. Entonces, esto es tomar el resultado de una columna para poderlo procesar. Select asterisco from. Por ejemplo, si yo digo, tengo esta consulta era la que a mí me dio quiénes eran cada uno de los campos. Por ejemplo, cantidad, le voy a poner nombres a las columnas, TRX, transacciones, cantidad de transacciones y monto. Estos alias que estoy colocando aquí solo me sirven para que no aparezca aquí, mire, columna sin nombre. Entonces, solo le puse eso, miren, cantidad de TRX y monto. Entonces, una subconsulta es asumir que esta consulta, por ejemplo, para mí es una tabla. Entonces digo select asterisco from, abro paréntesis, cierro paréntesis, y si yo estoy asumiendo que esto es una tabla, yo le tengo que dar un nombre, datos, por ejemplo. Entonces, todo el resultado de esta consulta, para mí, para dentro de esta consulta, de esta otra consulta, se llama datos. Entonces, puedo decirle where datos punto cantidad TRX sea mayor a 1, y entonces me devuelve toda la información de las 5.513 tarjetas de crédito que han realizado más de una transacción. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros? ¿Quedó claro el tema de subconsultas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vale. Y estas consultas también las puedo relacionar a esto, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Pero solo para que ya comiencen a ver que yo le puedo decir todo esto que resultó de una consulta, yo le pongo un nombre y ya la sigo usando como que si fuera una tabla común y corriente. ¿Estamos claros? Sí. Vale, ya tengo sumas, tengo agrupamiento, tengo el having. Listo. Vale, entonces comencemos
o sigamos analizando datos. Me voy a ir a la tabla de clientes. Select, asterisco, select count, 1 from TV cliente. Select count 1 from TV tarjeta. Clientes tengo 7,746 y tarjetas 9,861. A ver, Sofía Delgado. Sí. ¿Cómo interpreto eso? ¿Cómo interpreto esos datos? Que tengo clientes 7,746 y tarjetas 9,661. ¿Qué interpretación puedo leer de esos datos? Que puede ser que varios clientes tengan varias tarjetas, o sea, tengan más de una tarjeta. Vale, listo. Esa es la interpretación. Esto lo que me dice a mí es que un cliente, vamos a ver, 7,746 clientes y 9,861 tarjetas. Esto significa que un cliente puede tener más de una tarjeta. Perfecto. Ok, bueno. A ver, Sofía, por ayúdenme. Si yo quisiera colocar en la misma consulta quién es el cliente y qué tarjeta, qué número de tarjeta tiene, ¿cuántos registros esperaría yo tener? Sería, digamos, unir las dos tablas, ¿no? Deduciendo esto, si yo tengo 9,861 tarjetas y tengo 7,746 clientes, ¿cuántos registros debo de tener? Si yo quiero que diga, por ejemplo, tarjeta, cliente, nombre y apellido. ¿Cuántos registros debería devolver esa consulta? Sería creo que la cantidad de las tarjetas. La cantidad de las tarjetas. Muy bien, TV. O sea, nosotros vean lo que estamos haciendo. Estamos analizando la data. ¿Cuánto debería de ser? Select TV tarjetas. Lo voy a identificar por una T punto. Y lo voy a unir. ¿Cómo lo uno? ¿Con qué comando lo uno, Sofía? Ahí sería con el inner join. Inner join. TV cliente. Okay. Bueno, ¿por qué campo los voy a unir? Que sería por el ID del cliente. Sí. No, por número de tarjeta. Para saber qué campo lo voy a unir necesito tener claridad del campo. TV tarjeta. Entonces, mire pues, ID de cliente está en el cliente. ¿Sí? Es este. ID de cliente está en la tarjeta. Entonces, me sirve hacerlo por T.cliente que sea igual a C.ID cliente. Esos son los campos que están en comunes entre ambos registros. ¿Estamos claros? Sí.
usted me dijo me debe devolver las 9,861 registros. Es porque son el número de tarjetas que yo tengo. Y me devuelve 9,812. ¿Qué pasó? Tal vez algún cliente no tenga tarjeta. Miren, 9,861 menos 9,812, la diferencia son 49. Pero ¿cómo lo interpreto eso? Yo interpretaría que uno de los clientes que está en la tabla de clientes no aparece en la tabla de tarjetas, o sea que no tiene ninguna tarjeta como enlazada, por lo mismo de que no encontró el ID. Pero usted lo está haciendo del lado de cliente, ¿será que es el lado correcto? Porque lo que usted me dice es cierto, o sea, yo tengo 7,746 clientes, pero solo 6,000 tienen tarjeta de crédito, ok, pero esos 6,000 deberían de estar en la tarjeta de crédito, el ID de cliente debería estar en la tabla de tarjeta de crédito. Ahí me quedé. Va. Entonces, miren, pues, ahorita se abrió un panorama y este es el tema del análisis. Por eso tenemos que ir viendo los datos. ¿Cuánto es en esta tabla? ¿Cuánto es del otro? Primero, vamos a determinar lo que me dijo Sofía. ¿Cuántos clientes no tienen tarjeta de crédito? ¿Cuántos clientes no tienen tarjeta de crédito? Entonces, para eso, yo voy a hacer uso de un comando que se llama notExist. Entonces, vamos a ver. Select. Voy a colocar ahorita asterisco from TV tarjeta. Miren, pues, voy a hacer subconsultas, voy a hacer un notExist, select, asterisco from TV cliente, le voy a identificar por C, where notExist en el resultado de esta subconsulta. Yo voy a hacer aquí una consulta. Quiero todos los clientes que no existan en esta consulta. Pero para esto yo tengo que decir where. Esto para mí se llama T. Y aquí le voy a decir, tengo que hacer la comparación de esta tabla contra esta tabla. Entonces digo T.cliente sea igual a C la tabla de arriba, C.id cliente. Ahí estoy uniendo las dos tablas. Aquí me dice, mire, de los 7,000 que usted tiene, 2,196 clientes no tienen tarjeta de crédito. Entonces el panorama es completamente inverso a lo que estábamos viendo, al 49 que teníamos del otro lado. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Primero, ¿está clara esta consulta? Sí. ¿Les quedó claro? Esto se llama subconsulta, ¿sí? Aquí hay una consulta. Estoy yendo a la tabla de tarjeta y estoy diciendo donde el campo cliente de la tabla tarjeta
sea igual al campo cliente que viene de la consulta de afuera. Si esto existe, esto ya no lo toma. Ahora, los que no existen son los que me va a devolver. Estos son los que no tienen tarjeta de crédito. Aquí necesito, jóvenes, que ustedes analicen, que vayan probando qué es lo que me devuelve esto. Si yo tengo duda, por ejemplo, miren, voy a agarrar el 1005. Select asterisco from TV tarjeta where cliente sea igual al que decía que no existe. Miren, no está. Entonces mi query sí tiene razón. Sí funcionó. Entonces esta es la verificación de que está correcto. De esos 2.196 personas no tienen tarjeta, pero eso no me responde lo que nos pasó aquí con Sofía. Sofía dice, mire, yo tengo 9.861 tarjetas, pero cuando yo le pegué la información del cliente, solo me devuelve 9.812. ¿Cómo lo interpreto? Sofía, le vuelvo a preguntar, ¿cómo lo interpreta ahora? Ok, sí. No sé. No sé. O sea, con la otra salió más, o sea, una cantidad mayor de clientes que no llegaban a tener a comparación con la primera consulta. Lo que pasa es que son dos escenarios distintos, Sofía. Uno, en el que le hice anteriormente con el Not Exist, le estoy diciendo todos aquellos clientes que no tienen tarjeta de crédito. Ahorita la diferencia que a usted le está dando, su análisis era correcto en decir, yo espero 9.861 registros, porque es el número de tarjetas de crédito, y toda tarjeta de crédito debería de tener un cliente asociado. Eso es correcto. Pero cuando yo hice el inner join, que significa que exista en la tabla de clientes y exista en la tabla de tarjetas de crédito, lo que pasó es que hay tarjetas que no tienen un cliente asociado. ¿Por qué se dio eso? Primero porque el modelo que les estoy pasando no es un modelo entidad-relación, o sea, son tablas, no están relacionados, entonces no existe esa verificación lógica de que el cliente al que está asociada la tarjeta tiene que existir. Entonces, por eso es que le está dando esa diferencia. Hay tarjetas que no tienen un cliente asociado y ahí son 49 registros de tarjetas los que no tienen el cliente asociado. Por eso le decía yo de qué lado lo quiere analizar, porque usted me dijo, son clientes que no tienen tarjeta. No, clientes que no tienen tarjeta son un montón más, los 2.000 y tanto que nos salió. Sí, 2.196 son clientes que no tienen tarjeta. Lo está analizando desde el lado de clientes. Bien. Pero si usted se posiciona en tarjeta, entonces dice, son tarjetas que no tienen clientes asociados. Y esas son 49. Clientes que no tienen, tarjetas que no tienen un cliente asociado. Ahora, ¿cómo determinamos quiénes son?
¿Cómo determinamos esto? Pues entonces me toca, jóvenes, regresar a ver el tema que estábamos viendo a primera hora. Entonces yo regreso. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, entonces yo regreso a ver esto. Mis dibujos de qué es lo que yo necesito. Yo necesito el universo de tarjetas de crédito, ¿sí? Como lo dijo Sofía, mi análisis va a partir de tarjetas de crédito. Yo esperaría contar con 9,861 tarjetas. Entonces, 9,861 tarjetas. Entonces, miren. Yo espero 9,812. Bueno, si yo analizo mi query, aquí tengo, miren, izquierda, tengo derecha. ¿Cuál sería mi universo esperado? ¿Izquierda o derecha? Ingeniero, se refiere a la presentación de PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Ven? ¿Qué es lo que están viendo ahorita en mi pantalla? Perdón. La presentación en la parte donde están los cross. Ah, perdón, es que les compartí solo una pantalla, permítanme. Miren, pues. Yo ya estoy en esta parte. Esta fue la consulta que me devolvió menos registros. Su compañera decía, mire, yo espero tener el universo de tarjetas de crédito. Yo esperaría tener un listado select asterisco from PB tarjeta. Yo necesito tener este listado. Espero 9,861 registros. Ese es mi universo de tarjeta de crédito. Eso es lo que la lógica me dice que yo tengo que recibir. 9,861 registros. Ahora, yo ya sé que hay 49 que no me cuadran. Tengo que determinar cómo o quiénes son esos 49. Entonces, yo me recuerdo que hay otros comandos de join. Por ejemplo, left join. El left join, ¿qué me decía? Muestra la información de la tabla izquierda más la intersección con la tabla derecha. Left join me dice, toma como base todos los registros de la tabla del lado izquierdo. Y si tiene algún registro del lado derecho, pues los va a mostrar. Entonces, si yo hago esto, miren, vean el cambio, me da los 9,800 registros que yo tenía o que yo esperaba. Entonces, la pregunta era, ¿cómo determinamos? Para que se quede la lógica del análisis, colocar aquí el inner join. ¿Cómo determinamos quiénes son los clientes que tienen problemas? Aquellas tarjetas de crédito que no tienen un cliente asociado. ¿Cómo lo hacemos? Si no tienen el cliente, es que quiere decir que este campo va a ser nulo. Entonces coloco where cliente, este cliente, pero no este cliente. O si este cliente, punto cliente is null.
Entonces, permítame. Aquí tenemos que hacer algo. Voy a poner t.cliente. Y aquí voy a colocar c. Pero también voy a colocar aquí, miren, c.id cliente. Entonces, si yo digo left join where c.id cliente is null, ahí ya me da los 49 registros que no tienen un cliente asociado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo debo de interpretar esto? Simplemente que el cliente 8513 no existe en la base de datos de clientes. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ahorita lo que procede es validar. Validemos. El cliente 8513 select asterisco from tv cliente where id cliente es igual a esto. No existe. Por eso es la razón de que no nos cuadra la data de tarjeta de crédito con el cliente. Esa es la importancia de ir analizando registro por registro que vamos realizando. ¿Estamos claros? ¿Claros? ¿Dudas? Sofía, ¿está clara? Sí, ahorita sí ya. Vale, permítame un minuto, joven. Deme un minuto. Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces, ahí ya vamos viendo que la data tenga un sentido. Ya estoy claro de que esto se debe a que no es una base de datos donde se aplicaron los principios relacionales, no se crearon las llaves foráneas para validar la existencia de los clientes. Entonces, hay cierta información en la data que tenemos en estas tablas que no es consistente. A eso se debe esa diferencia. Entonces, de aquí en adelante, para mí, los 9,812 registros, estoy claro que son los que deberían de estarse presentando. Entonces, ahora voy a tomar, ya sé que son 9,812, lo correcto, entonces voy a seguir con el inner join. Yo en este punto ya desplegué el número de tarjeta, el ID del cliente, el nombre, el apellido. Ahora quiero desplegar la información de las transacciones. Entonces, la información de las transacciones, ¿dónde está? ¿En qué tabla?
¿En qué tabla están las transacciones? De transacción. Ok, entonces miren pues. Ahora, ¿cómo interpreto yo esta parte? ¿Se recuerdan toda la función join? Funciona con dos partes, lado izquierdo y lado derecho, ¿sí? En este momento que voy a agregar una tercera tabla, para mí todo esto va a ser lado izquierdo. Y entonces voy a decir, miren, todo lo que ya llevo, toda esa tabla que ya se genera, le voy a decir inner join con tv transacción. Y esta le voy a poner como alias trx y lo voy a unir. La transacción está unida por medio de la tarjeta de crédito. Entonces t punto tarjeta es igual a trx.tarjeta. Entonces ya lo uní, la tarjeta que estaba aquí en esta tabla, ya la uní con la transacción. Pero todo esto lo estoy interpretando como un bloque, como que esta fuera una tabla y el resultado de esa tabla la uno con la tercera tabla. Entonces voy y vuelvo a ejecutar. Y aquí me dio 18,316 registros. ¿Por qué no me dio 9,000? Porque son transacciones. Entonces hay más de una transacción por tarjeta. Correcto, son transacciones, entonces hay más de una transacción por tarjeta. Ok, por eso es que da 18,000. Si ahora yo les pregunto, ¿cuál es la cantidad de transacciones realizadas por cada cliente o por cada tarjeta sería? Algo que ya habíamos hecho. ¿Cómo lo hago? Esto ya lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Es un code agrupando diferentes tarjetas. Es un count. Entonces aquí coloco count y group by. Group by. ¿Qué campos? ¿Por qué campos lo voy a unir esto? ¿Por qué campos lo voy a unir? ¿Qué les dije del group by? Es por tarjeta. Tarjeta, dice aquí nuestro compañero. ¿Qué pasó? No, debe de ser por todos los campos que se mencionan en el select. Correcto. Entonces aquí yo lo voy a colocar por group by. Entonces ya me dice, miren, se redujo a 8,313 porque ya son transacciones únicas por tarjeta. Y me dice, don Armando Álvarez Agueda hizo 3 transacciones con su tarjeta de crédito. ¿Sí? Si yo les pregunto el monto, ¿cuál es el monto? Le coloco zoom. Y coloco monto. Select, asterisco, front TV.
con transacción. Si yo le doy sumar a esto, entonces aquí ya me da el monto total transaccionado por cada una de las personas con su tarjeta de crédito. Tengo el detalle de cuántas transacciones hizo cada uno. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno. Por último, por ejemplo, apliquen este comando, update db transacción set tipo es igual a débito. Aplíquenlo. ¿Ya lo aplicaron? ¿Ya lo aplicaron, jóvenes? Ya, ingeniero. Miren, pues imagínense que esto es un banco y esa es su tabla productiva y ustedes ejecutaron este query. Ahorita ya estuvieran despedidos, no, ahorita despedidos todavía no, pero lo acaban de ejecutar. Ahorita es donde comienzan a sudar frío porque se recuerdan que el ingeniero cuando daba clase de base de datos les dijo, miren, los updates siempre tienen que llevar un where. En este caso, esta actualización que acaban de hacer, lo que hizo es que perdieron en el banco el registro de cuáles eran pagos y cuáles eran consumos. En este caso, todos los pagos que hayan realizado los clientes los perdimos porque aquí no hay un where puesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí toca restaurar la base de datos si se tenía el backup que se hizo en la mañana y ver qué hacemos de las 7 de la mañana que comenzaron a operar los bancos hasta el momento, porque ya perdimos toda la transaccionalidad y perdimos la transaccionalidad del mes. Créanme que cuando les digo que este tipo de instrucciones me ha costado el trabajo a ingenieros de sistemas, les estoy hablando con la realidad. Ejemplos como el que les estoy dando han ocurrido. Entonces, mucho cuidado cuando tengan estas instrucciones en sus consultas. Siempre verifiquen el where. El ingeniero, como decía que el where era por algo, ¿sí? Ahorita tenemos un problema. Perdimos la transaccionalidad en lo que se levanta el último backup y después vemos cómo pegamos lo que se lleva en el día menos el backup. Ya pasamos todo el día descuadrados y en la banca un tema de estos es crítico. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera urgente? Entonces, tenemos que accionar. ¿Cómo vamos a accionar? Yo tengo que identificar dentro de toda esta tabla quiénes son pagos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí dice pago en efectivo. Este en lugar de ser débito, debe decir crédito. Entonces, ¿cómo encuentro aquí o cómo yo determino quiénes son pagos? ¿Quién me ayuda? De los que ya saben SQL. Bueno, ya no tengo mucho tiempo, entonces lo voy a hacer aquí.
Miren, pues, mucho. Hay un comando que se llama like, where, y digo descripción, transacción, like. Ese like busca dentro de las cadenas la palabra pago. Por ejemplo, si yo aquí le quito el porcentaje, digo, quiero que me devuelva todas las descripciones que inicien con la palabra pago. Miren, tengo 2138. Si yo digo, quiero que me devuelva todas las que tengan como parte de la descripción algo que diga pago, me devuelve incluyendo las que inician con pago, porque el porcentaje significa cualquier carácter o ninguno. Entonces puede haber cualquier carácter o ninguno antes de la palabra pago y puede haber cualquier carácter o ninguno después de la palabra pago. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y aquí me da 2355. ¿Qué es lo que me tocaría hacer? Yo primero son 2300. ¿No? Entonces, distinct. Buscamos las descripciones de transacción. Por ejemplo, aquí miren. Se llama así. Entonces aquí, por ejemplo, en el desk. Y ya tengo, miren, todas las transacciones que tengo con pago, miren. Tengo 182, pero veo, por ejemplo, que aquí hay algo que dice CR. Vamos a ver si puedo poner aquí. CR es un crédito. Bueno, CR sí aplica, que es un crédito, pero también hay un débito. Miren, débito, pago anticipado. Débito, entonces puedo hacer otra restricción. And transacción like vamos a ver, ya la estoy complicando, pero debe porcentaje ya se redujo a 175, miren. Entonces, que tengan la palabra pago y que no inicien con el prefijo db. Entonces ya se me redujo. Ya con esto me va a tocar a mí venir e identificar quiénes sí son pagos. Por ejemplo, estos son extrafinanciamientos, estos no. Podría aplicar algo así. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es caliente que tendríamos que ir identificando. Y aquí ya se me redujo 83, miren. Eso ya me da un mejor panorama para ir y ver qué es lo que de verdad tengo que pagar. Por ejemplo, tengo que pagar pago en efectivo. Este sí lo tengo que aplicar. Tengo que pago recargas, claro, no, porque eso lo pago con la tarjeta de crédito. Pago efectivo, pago internet moneda cruzada, pago por internet, pago, ¿qué más? Miren, hay pagos de la universidad, pagos de seguros. Pago en efectivo, moneda cruzada. Entonces ya tengo identificados los pagos. Entonces update de transacción set tipo es igual a
crédito y where es transacción in. Recuerda que el in sirve para mostrar un listado. Entonces voy a mostrar para todos estos listados de descripciones. Yo voy a aplicar la actualización. Y con eso estoy revirtiendo el error que cometí al no haber colocado un where a mi aplicativo. Entonces miren, 1737 registros. Esos les coloqué ahorita que son créditos. Entonces ya ahí ya ustedes pueden tener otro tipo de análisis. Ya saber quiénes sí les pagaron, quiénes fueron compras y demás. ¿Dudas que tengan al respecto? ¿Estamos claros? Ingeniero. ¿Dudas que tengan del query? ¿Dudas que tengan del like? ¿Estamos? Sí, se comprende. Ok, bueno, miren pues, de tarea les voy a dejar que hagan el modelo entidad-relación correcto para este ejercicio de base de datos que acabamos de hacer. ¿Sí? O sea, un cliente puede tener muchas tarjetas de crédito, una tarjeta de crédito puede tener muchas transacciones, un BIN tiene muchas tarjetas. Ese modelo entidad-relación para la próxima semana. ¿Entendido? Ese sí va a ser de manera individual. Del otro, no, porque esa, como te decía, tu diseño no debe de ir una tabla por curso, ¿no? Entonces, solo era para ejemplos de cómo se usaba la función que lo podíamos utilizar. Solo para el tema de tarjeta de crédito. Perfecto, jóvenes. Entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana.